Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La sociedad francesa de fines del siglo XVIII se hallaba dividida en dos estamentos: los privilegiados representados por la nobleza y el clero, y el grupo de los no privilegiados conformados por el pueblo llano, llamado también tercer estado. El gobierno estaba a cargo del poder absoluto de la monarquía, que en ese entonces estaba gobernada por el rey Luis XVI. Características de la sociedad francesa. A nivel económico, la agricultura en el campo era la actividad principal. Desde 1760 las cosechas habían sido muy malas, había escasez de alimentos y los precios eran muy altos. En lo internacional, la guerra entre Francia e Inglaterra, así como el apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos, provocó enormes gastos para la corte y una gran deuda externa que motivaba el cobro de enormes impuestos al pueblo, que de por sí ya estaba empobrecido. A nivel económico surge un grupo llamado burguesía, que estaba integrado por comerciantes, banqueros y profesionales. En lo ideológico surgieron importantes filósofos: Voltaire, Rousseau, Diderot y Montesquieu. Ellos promulgaron los conceptos de la libertad política, fraternidad e igualdad. Hablaron de los derechos de las personas, también sobre la división de poderes, desde una posición cuestionadora al Estado monárquico feudal. La Declaratoria de los Derechos Humanos también tuvo como antesala algunas revueltas populares. Con el fin de resolver la crisis económica mediante nuevos impuestos, el rey Luis XVI convocó a una asamblea a los Estados Generales, integrados por la nobleza, el clero y el tercer estado, representados por la burguesía. La nobleza y el clero querían que las votaciones se hicieran por estamento, mientras que los representantes del pueblo pedían que fuera por persona, y así ellos serían mayoría. El desacuerdo provocó que los representantes del pueblo se autoproclamaran en Asamblea Nacional y se comprometieran a elaborar una constitución. La primera sesión de la Asamblea Nacional fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La monarquía opuesta a la Asamblea cerró las puertas del lugar donde se reunían sus miembros y estos debían trasladarse a otro lugar, y allí prometieron que no separarse hasta entregar a Francia una nueva constitución. El rey Luis XVI concentró sus tropas alrededor de París y Versalles, mientras que la Asamblea Nacional se autonombró Asamblea Nacional Constituyente. Luego del despido del ministro Necker, ministro de Finanzas, se motivó que salieran a las calles en franca rebelión. La gente asaltó la fortaleza de la Bastilla, que era la prisión real, símbolo de todo lo despreciable del absolutismo monárquico. Las revueltas se expandieron por toda Francia, y la autoridad reconocida por el pueblo fue la Asamblea Nacional Constituyente, que suprimió las servidumbres personales, aboliendo así el feudalismo. Además estableció el cobro de impuestos de forma igualitaria, abolió el cobro de diezmos para la Iglesia y se eliminaron los privilegios de estas para terminar con sus libertades de terrateniente. El 27 de agosto de 1789, la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Allí estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que serían la base de la Constitución francesa, aprobada en 1791.